Ahí está. ¿Sí? Me parece que ahí está. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, buenos días. Unos minutitos y comenzamos, ¿sale? Nada más Sí, que conecte otra alumna y ya vamos a empezar. sí, profesor, estoy bien. Gracias. Listo, pues ya. Nada más que se conecte y empezamos. Ah, se perdió. A ver, ¿qué pasó ahí? Se está cargando. Mire, ya está, pero no aparece. Ah, ya está. Se está conectando Mireya y ya ahorita comenzamos. Profesor, tengo una duda. Sí, a ver si la puedo responder. Eh, bueno, las calificaciones del primer bloque, ¿esas las va a mandar por WhatsApp o aparecen en la página que nos dieron? No, no, no van a aparecer ahorita porque no las he mandado, no me han requerido. Ya están listas, ya están evaluadas, pero recuerden que, bueno, para el caso de macroeconomía son los dos bloques, pero sin ningún problema les mando las de contabilidad, que ya, bueno, ahí termina la materia, y en un ratito se las mando, si les parece. Sí, profesor, está bien. ¿Sale? Las de Muchas cuentas gracias. sí, se las puedo mandar. Las de macro todavía no, porque digamos que todavía tenemos que ver estos temas y hasta que terminemos este bloque ya puedo juntar las dos calificaciones y ya podría darles un promedio. Lo cierto es que les fue, bueno, pues yo supongo que bien. No recuerdo muy bien las calificaciones, pero eran 9, si no mal recuerdo, prácticamente en todos los casos. Buenos días, profe. Buenos días, buenos días, buenos días. Entonces, pues sí, se las mando. Se ve un poquito oscuro, pero bueno, no importa, no importa. Es la cámara que no se ve. Es la cámara, sí. Bueno, vamos a comenzar, si les parece, a ver si ahorita se integran un poquito más de niñas y bueno, pues vamos a darle. Ahí está. Espero lo estén viendo. Y bueno, a partir de este bloque vamos a empezar a ver una cosa que nosotros llamamos temas selectos. Eh, digamos que tenemos 12, 13 clases de macroeconomía y las primeras 6 o 7 yo las divido en aspectos generales de los 6 temas. Y luego los restantes yo lo divido en un concepto que se llama temas selectos, ¿no? Donde tratamos de profundizar más, donde tratamos de explicar un poquito más cómo funciona la macroeconomía y de alguna otra manera ya ustedes conocen ciertos conceptos que yo voy a ir utilizando, que yo voy a ir diciendo y ya no les toma por sorpresa. Entonces, espero funcione, ¿no? Normalmente funciona porque ya empezamos a hablar un lenguaje económico y ustedes ya lo van vinculando con lo que han leído, con lo que las tareas que me han entregado y con los exámenes que han hecho. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de los temas selectos, temas muy puntuales, pero temas que sí requiere que ustedes conozcan un poquito más, ¿no? Y dentro del primer tema que nosotros vamos a encontrar es que, bueno, terminando esta materia, ustedes van a tener la materia de microeconomía. Entonces, lo primero que tenemos que entender es la vinculación que existe entre la microeconomía, que van a estudiar próximamente, pero que ya no, para que no vayan con los ojos cerrados, y la macroeconomía. Recordemos que entre las dos se forma todo el concepto económico, todos los modelos económicos y prácticamente todas las teorías que existen dentro de la economía. ¿Vale? Entonces, sin la una no existe la otra. Siempre necesita haber macro para que exista micro y necesita existir micro para que exista macro. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Ya dimos
un ratito y bueno, pues vamos a darle, ¿no? Lo primero que tenemos que establecer, aunque ustedes ya lo saben perfectamente, ¿qué es la macroeconomía? Y la macroeconomía es el análisis de los movimientos económicos dentro de diferentes ciclos económicos. Tratamos de dar soluciones a problemas reales que se plantean dentro de las áreas geográficas conocidas como países, ¿no? Y uno de los principales objetivos de la macroeconomía es controlar los fenómenos de inflación. ¿Por qué? Porque los fenómenos de inflación traen muchos problemas detrás. Entonces, uno de los factores que siempre procuramos mantener en la inflación es el concepto, perdón, en la macroeconomía es el concepto de la inflación. No sé si vieron las noticias, pero ya habíamos hablado un poquito del gas, ¿no? Y entonces, para bajar la inflación del gas y que esta inflación afecte otros productos, otras empresas u otros negocios, lo que va a decidir el gobierno es crear una empresa gasera, ¿no? Puede que sea la solución, puede que no lo sea, pero finalmente son estrategias que se toman para poder desarrollar controles sobre la inflación. Entonces, lo que va a hacer la macroeconomía es tratar de controlar todos los movimientos económicos a gran escala, ¿no? Y va a tratar de que dentro de ese control de los ciclos, de los movimientos económicos, nosotros tratemos de controlar la economía dentro de sus ciclos. Recuerden que la economía tiene ciclos. Nosotros hemos vivido 25 años en un ciclo de estabilidad económica, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países como China que tienen crecimiento y desarrollo económico, ¿no? O sea, digamos que están viviendo mucho mejor, tienen mejor calidad de vida y tienen más altos estándares de consumo, de ingresos, de servicios, ¿no? Y entonces, lo que trata de hacer el país, y sí lo ha tratado, la verdad es que lo ha tratado en función de lo que ha sucedido, que ya no vamos a hablar como mucho más de el COVID, ¿no? Porque ya está todo hablado, sí ha tratado de mantener una economía estable, ¿no? Considerando que se pronosticaba que iba a ser muy fuerte, ¿no? El post-COVID, ¿no? E incluso todavía seguimos dentro de ese proceso, ¿no? Todavía estamos dentro de la pandemia, ni siquiera la hemos terminado de pasar. Entonces, al parecer el gobierno lo ha hecho bien, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico. Buenos días a Stephanie, creo que por ahí ya llegó. Por ahí está. Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer la macroeconomía y para ello va a utilizar un montón de técnicas y un montón de herramientas, ¿no? Que hemos estado viendo. Y por otro lado, la microeconomía, su campo de acción es estudiar el comportamiento de los agentes económicos, como son, evidentemente, aquí en nuestro dibujito, como son, pues evidentemente, las familias, ¿no? Si no existen las familias, alguien, sí, a ver, sí, escucho, bueno, buenos días, Stephanie, buenos días. Y decíamos, la microeconomía estudia a los agentes económicos finales, aquí lo dice, estudia el comportamiento de los agentes económicos que son las familias, las empresas y en general el comportamiento de la economía a nivel global. Pero la economía dice, necesitamos forzosamente de entender a este pequeño grupo social, porque este grupo social determina un montón de cosas desde el punto de vista económico, ¿no? No es lo mismo un individuo solo lo que consume, no es lo mismo una pareja lo que consume y no es lo mismo cuando ya tenemos una familia de 3 y cuando ya tenemos una familia de 4 o más. ¿Por qué? Porque entonces dentro de los comportamientos de estos individuos se van a fusionar para buscar la adquisición de productos, ¿no? Cualquier producto que necesiten se va a encontrar dentro
de las empresas. Y entonces empezamos a hacer el efecto dominó que tanto nos gusta en la economía, donde los niños necesitan zapatos y entonces habrá una empresa especializada o que ha decidido trabajar el zapatos exclusivamente de niño y de niña, ¿no? Porque son resistentes, porque son cómodos, porque no generan mal olor, ¿no? Y entonces la mamá dice, necesitamos esos zapatos. Entre los dos, tal vez en la economía actual, deciden juntar un poco de dinero, lo compran. Al comprar los zapatos, producen un beneficio a la zapatería, al vendedor, al dueño de la zapatería, y el dueño de la zapatería le compra a la empresa que hace los zapatos. Y la empresa que hace zapatos, a su vez, le paga a los empleados, le paga a los proveedores, le paga las rentas de las bodegas que tiene donde guarda los zapatos, y entonces empezamos a girar en los movimientos económicos, ¿no? Y entonces por eso es que la microeconomía va a estudiar primero que nada, el individuo, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, y posteriormente a cómo los grupos sociales, esto es, las parejas, luego las familias, van necesitando cosas y van moviendo la economía. Por lo tanto, sí es importante que yo como macroeconomía identifique qué quieren las personas, qué necesitan las personas para poder establecer hacia dónde se van a dirigir los esfuerzos de las personas por sentirse satisfechas. Y en ese sentido, bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer es crear productos y servicios que satisfagan estas necesidades. Y entonces aquí, si se van dando cuenta, ya empezamos a manejar, por un lado, la economía, por el otro lado, la macroeconomía, por el otro lado, la microeconomía, por el otro lado, la mercadotecnia, que van a ver más adelante, y por el otro lado, la administración. Y entonces empezamos a ya establecer los movimientos sobre los cuales la economía moderna se basa. Y es ahí donde ustedes como administradoras entran, ¿no? Y por eso es que necesitan entender para qué sirve una y para qué sirve la otra. ¿Qué estudian la una y la otra? Esto es la microeconomía y la macroeconomía. Básicamente, el estudio de la microeconomía se refiere a las variables individuales. ¿Qué es lo que requiere Mireya, por ejemplo? Ahorita, en este momento seguramente un café, ¿no? Anti a lo mejor requiere su camita y una cobija calientita, ¿no? Y a lo mejor Stephanie lo que quiere es apagar la computadora y ver su serie favorita, ¿no? Entonces, estamos en ese, y por ahí se me escapa Ileana, a lo mejor ahorita lo que Ileana quiere es desayunar, ¿no? Ya no importa. Entonces, sí, la microeconomía va a estudiar las variables de los individuos. Y en ese sentido, vamos a ver que los individuos tienen necesidades como muy bien preestablecidas. Yo les preguntaría, dentro de las necesidades más básicas que puede encontrar un individuo, ¿cuáles encontraríamos? Y ahí prendan su micrófono, por favor, porque sí es como pregunta que necesitamos responder. ¿Qué necesidades básicas el individuo sí o sí debe satisfacer? Pues más que nada las de limpieza, ¿no? Las de higiene personal. Por ejemplo, ¿no? Productos higiénicos. Alimentos, Alimentación, La alimentación. ¿Qué otro? ¿Qué otro? el vestir, El vestir, claro. ¿Qué otro? servicios, Los servicios. Por supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, la luz es un servicio que todos necesitamos, ¿estamos de acuerdo? Y entonces ahí la economía, en función de la macroeconomía, dice, ¿sabes qué? Necesitamos dotar de luz a prácticamente todas las personas. Todas las personas requieren de la limpieza, ¿ok? Entonces necesitamos que las grandes ciudades y prácticamente todos los poblados tengan acceso al agua desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Y entonces tratamos de crear toda la estructura para que el agua llegue a nuestras casas y cuando nosotros tengamos necesidades de lavar nuestra ropa o de bañarnos o de hacer el aseo de la casa, abrimos la llave y mágicamente sale el agua, ¿no? Entonces,
Esos servicios forman parte de la macroeconomía. Por ejemplo, la educación, que es uno de los grandes temas macroeconómicos en México. También México dice, ¿sabes qué? Necesitamos que la primaria, la secundaria y el bachillerato sean obligatorios. Y entonces esto nos va a traer beneficios porque vamos a tener una población cada vez más educada, y una población más educada, en teoría, es una población más, más respetuosa, y es una población mucho más consciente de lo que necesita. Entonces, por eso es que la microeconomía va a estudiar fundamentalmente al individuo. Necesitamos saber qué requiere el individuo en todas sus variantes, ¿no? Porque sí, efectivamente, necesitamos productos, necesitamos servicios, necesitamos comida, necesitamos vestido, necesitamos productos de limpieza, pero también necesitamos educación, también necesitamos, cuando salgamos de la calle, seguridad, cuando también necesitamos divertirnos, porque es parte de las variables de los individuos. Y entonces, ya sean los gobiernos, ya sean las empresas, estas tratan de satisfacernos, ¿no? Hoy queremos cada vez más cosas, sí, eso es innegable, pero es parte de la dinámica económica en la que vivimos, donde tengo 20 pares de tenis, pero quiero el 21, ¿no? Y entonces, la economía no me va a juzgar. La economía va a decir, muy bien, si tienes dinero, cómpratelos. Pero estamos en ese proceso de entender cuáles son las variables de los individuos. Eso va a estudiar la microeconomía. Y por el otro lado, la macroeconomía va a estudiar las variables de cómo satisfacemos a los individuos, ¿no? Y lo cierto es que, por ejemplo, si no tenemos destinos turísticos realmente grandes como Acapulco, pues no podríamos satisfacer a los 2 o 3 millones de turistas que van en una época de vacaciones, ¿no? En un puente. Y entonces ahí hay un gran agregado económico que se llama el turismo, ¿no? Ahí tenemos un gran agregado económico que es la energía, ¿no? Porque imagínense cuántas casas requieren luz en el territorio nacional. ¿Cuántas personas requieren caminos? ¿Cuántas personas requieren transporte? Y entonces, ahí hay agregados económicos. Puede ser que no es importante, pero por ejemplo, la computadora que ustedes están utilizando en este momento tiene ciertos circuitos de plata, muy pequeñitos, pero si no hubiera una empresa o no hubiera agregados económicos de extracción de minerales, no podríamos estar teniendo esta conferencia. Y entonces ahí empezamos a entender que dentro de la microeconomía y de la macroeconomía hay una dependencia. Porque el individuo quiere cosas y yo como macroeconomía voy a decir, pues yo te las cumplo. Y entonces así empezamos a hacer girar toda la economía, ¿no? A través del estudio del individuo. Ahí está, la siguiente. Dentro del estudio de la microeconomía y de sus elementos de análisis, vamos a tener sus variables. Y dentro de las variables más importantes que nosotros podemos tener, vamos a establecer. Alguien me mandó un segundo. Vamos a establecer lo que es. Un segundo, porque estos muchachos. Ok. Vamos a tener la producción de una empresa, esto es lo que cada empresa va a realizar para poder satisfacer al individuo respecto de sus necesidades. Vamos a tener la deuda de las empresas. Vamos a tener la deuda de las empresas donde todas las empresas, todas, sin excepción, van a pedir préstamos, tienen deudas contraídas pues, para el funcionamiento de la misma, muy similar a nosotros, ¿no? Luego vamos a tener los gastos de la empresa, ¿no? ¿En qué gasta la empresa? Si gasta en pagar deuda, si gasta en pagar inversión, si gasta en inversión, si gasta en infraestructura, ¿no? Todos esos elementos los va a analizar la microeconomía. Luego viene uno muy importante que es el consumo de los hogares. Una familia de 3 integrantes, ¿cuánto dinero necesita al mes?
A ver, niñas, ¿cuánto dinero necesita al mes? Unos 5,000 pesos. 5,000 pesos al mes, podría ser, ¿no? Alguien que diga una cifra diferente. Como 20 Para mil todos. pesos aproximadamente. ¿Como cuánto, Ileana? Porque aquí mis perros no me dejan escuchar. 20,000 pesos 20 aproximadamente. mil pesos aproximadamente, porque a lo mejor estamos considerando pagar renta, pagar prácticamente todo, ¿no? A lo mejor tenemos carro, la gasolina, si tenemos niños en la escuela privada, las colegiaturas, ¿no? Entonces, aquí sí es bien importante que la microeconomía entienda el consumo de los hogares, qué consumen y cuánto gastan, ¿no? Evidentemente, si hay una variedad de consumos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una familia de clase media que una familia de clase alta y evidentemente una familia de clase baja, ¿no? Los consumos cambian totalmente, pero debemos tratar de entenderlos para poder satisfacer todas las necesidades. Ustedes pueden comprar un queso de, no sé, de 50 pesos el cuarto, ¿no? Porque pueden hacerlo, pero también habrá quesos de 10, de 15 pesos el cuarto, ¿no? O sea, y en ese sentido, bueno, pues el consumo de los hogares va determinando el precio. Un elemento donde nosotros estamos muy flaquitos todavía es el salario de los trabajadores, ¿no? En México tenemos salarios bajos, sí, todavía, y bueno, se ha tratado de combatir, ¿no? Teníamos un salario hace 2 años de 80 pesos, hoy tenemos un salario de 120, me parece, si no me equivoco, ¿no? Sí ha subido y sí se ve un poquito un consumo mayor, ¿no? Luego tenemos las preferencias de los consumidores, que es una variable microeconómica bien importante. ¿Qué compran, no? ¿Qué compra Mireya entre las opciones que tiene, por ejemplo, de shampoo? ¿Y cuántas marcas de shampoo hay, muchachas? Muchísimas, ¿no? ¿Cómo cuántas marcas habrá y cuántos tipos aparte? ¿No? Y así nos vamos, ¿no? Hoy tenemos una gran variedad de productos y una gran variedad de precios. Lo mismo, ustedes pueden comprar, repito, un jamón de 80 pesos el cuarto a un jamón de 20, 25 pesos el cuarto, ¿no? O sea, están en esa posibilidad. Porque, bueno, sí es importante establecer que debe haber diferentes tipos de precios y diferentes tipos de productos, porque no todos tenemos los mismos ingresos, ¿no? Luego vienen las preferencias de los consumidores, las marcas que a ustedes les gustan, las marcas que se identifican con ellas, los productos que sí o sí compran, ¿no? Y esas son variables microeconómicas. El ahorro de las personas, que en México es bajo. La cuantía de inversión personal, cómo invierten, que también es algo muy bajo aquí. Y no tener ninguna cuenta de ahorro, ninguna cuenta de cheques, no tener cuentas de banco, que también ese es un problema para la estructura de los ciudadanos, ¿no? Y nosotros sí tenemos ahí un déficit, porque casi no nos gusta ahorrar y casi no nos gusta, por ejemplo, manejar nuestras tarjetas de crédito, nos cuesta mucho trabajo. Y hoy en día, por ejemplo, hacer las transferencias, comprar por internet, todavía nos da como cierto nivel de paniquín, ¿no? Aunque no debería ser tanto. Bueno, esas son las variables microeconómicas. Y después vamos a tener lo que son las variables macroeconómicas, ¿no? Y dentro de las variables macroeconómicas, evidentemente, y ya se lo saben todos, el Producto Interno Bruto, que ya saben qué es, la inflación, que ya sabemos qué es, el aumento generalizado de los precios, el desempleo, que sí es un problema que afecta directamente a la microeconomía, la balanza de pagos, esto es entre las importaciones y las exportaciones, y después tenemos lo que es la deuda privada, lo que las empresas y cómo se han endeudado y cómo el gobierno les ha ayudado, que esa era una política muy recurrente dentro de la estructura de las economías capitalistas, ¿no? Y bueno, no vamos a ahondar más en ese tema. Lo que es la deuda pública, que nosotros sabemos que la deuda pública nos ayuda para la infraestructura y para detonar la economía. Luego tenemos el déficit público, ¿no? Que en muchos estados sí tenemos déficit público, producido
también por la pandemia, lo que es la inflación y la tasa de desempleo, ¿no? Llegó una noticia en la semana que se recuperaron 350,000 empleos, ¿no? Que esa es una muy buena noticia, porque finalmente habla de que la economía está caminando, de que la economía, por un lado, no se va a detener, ¿no? Por ejemplo, ahorita si ustedes ven los informes del COVID que ha subido, se ha incrementado, ya la economía no se va a detener, ¿no? Y eso puede ser benéfico desde el punto de vista del consumo y por el otro lado, bueno, pues es perjudicial desde el punto de vista de la salud. Pero desde el punto de vista del Estado y del gobierno, le conviene más que la economía no se detenga a que los contagios se incrementen, ¿no? Porque consideran que la vacuna reduce los índices de gravedad del COVID. Y finalmente son decisiones políticas y recuerden que la política va acompañada de la economía. Puede gustarnos o no, pero finalmente así es. Y luego vendría la relación ya directa entre la macro y la micro, ¿no? Donde la macroeconomía suele utilizar los principios de la microeconomía para poder explicar el comportamiento de los individuos, ¿no? ¿Por qué los mexicanos compramos pirata, no? Porque sí nos gusta, ¿no? O sea, sí lo hacemos. ¿Y por qué al mexicano le gusta comprar de segunda mano, no? Por ejemplo, ¿no? Porque el mexicano las marcas de prestigio las ve con cierto recelo, como que no son para él, ¿no? En la mayoría de los casos. Y entonces ahí la microeconomía le explica, es que sabes qué? Que la economía todavía de ciertas regiones no es la más, la mejor y por eso muchas personas recurren a pues la piratería y recurren a, los productos de doble uso, ¿no? Y entonces dice el país, oye, pues no es mala idea, ¿no? Que la piratería exista, ¿no? Porque así una persona de clase baja puede acceder a la adquisición de diferentes productos y servicios que en otras circunstancias estarían lejos de su alcance, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, la ropa. Ustedes ven que traen Versace, ¿no? Por ahí, ¿no? Y dice Versace, ¿no? Y sabemos perfectamente que no es original, pero el traer el diseño y la marca me da un sentido de pertenencia, me da un sentido de no pobreza, me da un sentido de estoy a la moda. Y eso, de alguna otra manera, hace que las personas se sientan tranquilas, se sientan a gusto, se sientan calmadas y sigan consumiendo, ¿no? Y le consumen a otra empresa que, bueno, pues no puede producir marcas propias, pero que sí le maquila. Y entonces ahí hace girar la economía. Entonces, por eso necesitamos a la microeconomía. Y la microeconomía puede analizar los cambios macroeconómicos. Sí, yo como individuo debo analizar qué sucede en el país, ¿no? ¿Dónde, por ejemplo, en el turismo, dónde es más barato? ¿Es más barato ir a Cancún o es más barato ir a Baja California, ¿no? Y entonces yo le digo a las personas, ¿sabes qué? ¿Por qué no vas a Baja California a conocer las playas en lugar de Cancún? O sea, a lo mejor te vas a ahorrar un dinero pues fuerte, ¿no? O, ¿sabes qué? Está subiendo el gas, vamos a tratar de controlarlo. Y entonces, entre las dos, siempre va a haber una dependencia relativa y una dependencia de estudio para saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? En tercer lugar, a través de la macro y la microeconomía, no. Es que ya saben que mi computadora luego se pone rebelde, ¿no? ¿Qué era el que quería mencionar? Dentro de la macroeconomía y la microeconomía se van a desarrollar modelos económicos. Y estos modelos económicos van a responder a las necesidades de la población. Debemos decir que cada país estudia sus variables macroeconómicas y sus variables microeconómicas para poder establecer un modelo que les sirva, ¿no? Hace 5 años el modelo era que las empresas eran lo más importante porque daban trabajo y hacían girar la economía, aunque no pagaran los impuestos. Hoy la política o el modelo es, primero están las personas más vulnerables
las apoyamos, las empresas pagan impuesto y con eso seguimos apoyando y tratamos de mover la economía. En cualquiera de los dos casos no podemos decir cuál está bien o cuál está mal. Simplemente son formas que los gobiernos estructuran para determinar una mejor calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces, son formas que se hacen, ¿no? Unas pueden ser agradables y otras pueden ser desagradables. O desde nuestra perspectiva, ¿no? Que yo pague impuestos como empresario, pues está bien, pero yo como empresario, pues para mí va a estar terrible, ¿no? Y por el otro lado, los modelos microeconómicos analizan los cambios en las unidades macroeconómicas de los componentes individuales. Esto es, la microeconomía va a estudiar a la macroeconomía para determinar ciertos tipos de consumos y ciertos tipos de conductas de compra, ¿no? Que son necesarias para que la economía funcione. Seguramente ustedes han ido de vacaciones y cuando van de vacaciones, bueno, pues que el traje de baño, que la pelota para el traje de baño, que los bloqueadores solares, que la sombrilla, que las toallas, que un montón de cosas que utilizan que muchas empresas se encargan de dotárselos, ¿no? E incluso el mismo hotel donde se hospedan, trata de buscarlos, trata de encontrarlos, trata de contactarlos para que vayan a su hotel y, bueno, disfruten la experiencia de sus vacaciones. Y esto no se podría dar sin el estudio de la microeconomía. Y nosotros sabemos históricamente que el mexicano es fiestero, es relajiento, ¿no? Le gusta la emoción y le gusta mucho, pues la bebida, ¿no? Y entonces la macroeconomía crea diferentes estrategias para que el mexicano cuando sale a vacacionar encuentre todas estas experiencias, ¿no? Y cuando regresa tenga ganas de ya volver a planear sus próximas vacaciones. Y esto, de alguna otra manera, nos mantiene activos, nos mantiene atentos y nos mantiene motivados en nuestros trabajos, nos mantiene motivados con nuestra pareja y de alguna otra manera empieza la economía a darle sentido a la vida de las personas, ¿no? Pasa lo mismo ahorita, ustedes se levantaron a las 7 de la mañana, ¿no? Dejaron, a lo mejor han dejado algunas relaciones sociales, algunas salidas, por estar aquí en su clase, ¿no? Pero cuando tengan su título, entonces van a decir, pues valió la pena, ¿no? Y entonces la microeconomía le dice, los jóvenes mexicanos, las mujeres, quieren tener una carrera profesional. Y entonces, habemos instituciones que desarrollamos modelos educativos que se ajusten a sus necesidades. Y entonces ahí funciona. Y cuando tienen su título y se sienten satisfechas y empiezan a ganar su dinero, la economía, en teoría, está funcionando. ¿Vale? Por eso es tan importante la relación entre la macroeconomía y la microeconomía. Y dentro de la macroeconomía y la microeconomía se formula un modelo que se llama el modelo del flujo del circular del ingreso y el gasto. Y el modelo de flujo circular de renta es un modelo simple que ayuda a entender la actividad económica. Y entonces ahí me voy a detener un poquito y lo vamos a hacer grande. ¿Sale? Si ustedes se dan cuenta, está basado en 4 pilares: los bienes y servicios que ustedes requieren o que requerimos todos. Todos los productos y todos los servicios que ustedes necesitan, aquí van a estar. Aquí van a estar. Dentro, categorizados en diferentes productos y servicios. Vamos a necesitar trabajo, tierra y capital para que los individuos tengan trabajo, tengan casas, tengan lugares donde realizar sus actividades laborales, educativas, culturales, de esparcimiento. Entonces las necesitamos. Y en los dos extremos vamos a tener ¿a quién? Por un lado a las familias que requieren los bienes y los servicios, que requieren la casa, el esparcimiento y el trabajo, y por el otro lado vamos a tener las empresas, que estas empresas serán las que me doten o produzcan los diferentes productos y servicios que yo requiero y produzcan o desarrollen las casas donde vivo, desarrollen los trabajos que yo tengo y desarrollen las formas de ahorrar mi dinero. Dentro de todas estas variables que tenemos entre los bienes y servicios,
las variables del trabajo, la tierra y el capital, las familias y las empresas, si se dan cuenta, en el centro está el Estado. El Estado tiene la peculiaridad de ser el regulador de muchas de estas actividades. ¿Sale? O sea, ustedes no pueden llegar a una casa sola y decir, como está sola, me meto, ¿no? O sea, hay una regulación del Estado que habla de las escrituras. Y las escrituras son títulos de propiedad de esos bienes, ¿no? Ustedes, a lo mejor por muy enojados que estén, no le pueden pegar a una persona, ¿no? Porque el Estado les dice, ¿sabes qué? La violencia no es el camino para la resolución de los conflictos. Y así, el Estado promueve leyes, promueve normas y establece criterios para que familias, mercados, empresas, productos estén en concordancia. ¿Sale? Y ustedes, cuando comen un producto, tengan la seguridad que no les va a hacer daño. Cuando van a una escuela, tengan la seguridad que tiene los registros correspondientes. Cuando viajan bueno, iba a hablar del metro, pero creo que es un mal ejemplo. Cuando ustedes viajan en un autobús a otro destino, tienen la seguridad de que el camión no se va a descomponer ni va a sufrir un accidente, ¿no? Porque el Estado ha regulado todas esas variables. Por lo tanto, el flujo del circulante habla de cómo se vinculan las empresas, las familias, los productos, los servicios y lo que el país tiene para ofrecer. Por lo tanto, el modelo del flujo del circular estudia las relaciones de las familias con los gobiernos, las empresas con los gobiernos, los productos y servicios con el gobierno y lo que el país le ofrece a cada una de las personas, ¿no? Por lo tanto, así se empieza a generar básicamente la economía, ¿no? La economía se genera en función del Estado, las familias, las empresas, la tierra, el trabajo y el capital, los bienes y los servicios, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan importante. Dentro del modelo del flujo del circular, es que era este. Vamos a tener lo que nosotros conocemos como la economía circular. Y dentro de la economía circular, ustedes adquieren materias primas, ¿sale? Esas materias primas van a tener un diseño para crear productos ya elaborados, ¿sale? Esos productos ya elaborados se van a distribuir en los diferentes puntos de venta porque sabemos que va a haber personas que los van a comprar. Vamos a consumirlos e incluso podemos reutilizarlos, ¿no? Se compraron unos zapatos para una fiesta de graduación, de bodas, y los zapatos ya al final pues resultó que no les gustaban tanto, ¿no? Pasa el señor que compra usado y le dice, te los vendo. Los venden ustedes en 30, 40 pesos, se deshacen de él y él va al tianguis el sábado y los pone. Entonces una persona dice, oye, ¿cuánto? 70 pesos, los compra. Entonces se vuelve a reutilizar, ¿no? En la economía nada se desperdicia. Se recoge, se recicla y los desechos se desperdician y lo que no se vuelve ¿a qué? A utilizar. ¿Sale? Porque hoy estamos en la etapa de la reutilización de prácticamente todos los productos. Y el ingreso que se genera, las empresas, se distribuye en el pago de impuestos, el pago de salarios, el pago de intereses y el pago de utilidades. O sea, las empresas son importantes porque de alguna otra manera hacen pagos y los pagos permiten el movimiento de la economía. Nosotros sabemos que el dinero mueve los procesos económicos y que pues el dinero es digamos que la punta central de todas las adquisiciones que nosotros hacemos. Ya seamos gobierno, ya seamos empresa, ya seamos familias. Y dentro del modelo, las familias representan la demanda de los productos, que nosotros ya hablamos un poquito de la demanda de los productos, y las empresas representan la oferta de los productos, ¿no? Y entonces así se formulan las leyes de la oferta y la demanda, con las familias que requieren y las empresas que satisfacen al individuo.
Por eso es importante que la micro y la macroeconomía se vinculen. De todos modos, esta presentación ya está en su plataforma para que la puedan checar. Maestro, una preguntita. ¿Este segundo bloque, desde qué tema inicia? Este es el nuevo se llama la relación de la macro y la micro. Y se me va a cortar, ya nada más decimos que el ingreso, el modelo del flujo del circular, determina el Producto Interno Bruto. ¿Sale? Por eso es tan importante desde el punto de vista microeconómico y macroeconómico. ¿Sale? Ya está su video, el video está mucho más extenso y les mando sus calificaciones de contabilidad. ¿Sale? Antes de que se me corte.